saludo muy afectuoso desde Costa Rica a todos los participantes y asistentes de esta actividad de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado. Mi nombre es Federico Torrealba Navas, yo soy profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. El tema que quiero hoy proponerles y plantearles y desarrollar lo titulé La restitución de las ganancias del infractor en el derecho de la propiedad intelectual. Con su adhesión al acuerdo sobre aspectos de derechos de propiedad intelectual, las partes se comprometieron recíprocamente a instaurar en sus respectivos ordenamientos internos mecanismos eficaces para disuadir la infracción de los derechos de propiedad intelectual. Entre estos mecanismos, el artículo 45.2 del ATPIC sugiere, sin imponerla, una figura anglosajona, el disgorgement of profits, que consiste en la restitución al titular del derecho exclusiva infringido, restitución o atribución de los beneficios obtenidos por el infeliz. Se habla de disgorgement o de restitución, restitution. Se utiliza esa palabra, por ejemplo, en el restitution, en el Restatement Third on Restitution and Unjust Enrichment de los Estados Unidos de Norteamérica. Resulta claro que la obligación del deudor no se limita a la devolución de algo que algo que perteneció previamente al acreedor, sino que se extiende a riqueza originariamente obtenida por el infractor por efecto de la infracción. Por ello, nosotros preferimos utilizar la expresión en español más neutra, atribución. En los ordenamientos anglosajones, el instituto del disgorgement of profits hace parte de una rama del derecho de obligaciones conocida como unjust enrichment o restitution, como veremos más adelante, que es una rama separada e independiente del derecho de la responsabilidad civil por daños y perjuicios. Es una rama independiente, es una fuente autónoma de obligaciones. Y es que en el sistema anglosajón, ambos órdenes de remedios, la restitución y los daños y perjuicios, siguen una lógica inversa. Mientras la obligación de daños y perjuicios, los damages, se enfoca en una pérdida que el acreedor damnificado nunca debió sufrir. La obligación de restitución, atribución, se centra en la ganancia que el deudor nunca debió obtener. Ambas acciones, la de restitución y la de daños y perjuicios, están a disposición del derecho del titular, del derecho exclusivo infringido, y se pueden ejercer alternativamente o inclusive, como ocurre en los Estados Unidos, acumulativamente, siempre y cuando no haya duplicidad. La figura anglosajona del disgorgement of profits, que incorpora el ATPIC a título de sugerencia, cobra especial interés en materia de propiedad intelectual, en aquellos casos cuando el beneficio obtenido por el infractor excede el perjuicio del titular del derecho de exclusiva, por ejemplo, por tener el infractor una mayor capacidad productiva o una estructura de costos menor que está favorecida con economías ilegítimas. En tales hipótesis, la confiscación privada, que es otra forma de llamarla a esta figura, de las ganancias obtenidas por el infractor, permite desarticular el ilícito lucrativo. Con ello se cumple la función disuasiva que reclama el ATPIC, en la medida en que el infractor, al final del día, pues terminó trabajando para el titular del derecho de exclusiva. Ahora, a primera vista, desde el ángulo civilista, y para quienes no están muy familiarizados con el derecho anglosajón, existe la tentación de identificar esta figura del disgorgement of profits con los daños punitivos, con esta sanción o pena privada, que son los punitive damages. Pero no es así, esto sería un error.
Este instituto no está concebido en el derecho anglosajón como una sanción. Por el contrario, se lo ve como un remedio de equidad que es exógeno a la responsabilidad civil por daños y perjuicios y por consiguiente a los daños punitivos que forman parte de esta. Entonces, si el titular del derecho exclusiva tiene un derecho privativo de explotación del bien intangible protegido por un derecho de propiedad intelectual, lo lógico y justo es que los frutos de dicha explotación le sean adjudicados al titular del derecho. Entonces, bajo esta óptica, la atribución al derecho habiente de los beneficios del infractor puede concretarse también en remedios de carácter real, no solamente genera obligaciones de tipo personal. Por ejemplo, a través de la figura del constructive trust. Los tribunales pueden asignarle al derecho habiente la propiedad sobre determinados activos adquiridos o creados por el infractor a base de la explotación del derecho ajeno. Se asume que actuó como fiduciario a beneficio del titular del derecho o como gestor de negocios. El raciocinio es que si alguien se debe enriquecer a costa del esfuerzo de otro, es mejor que lo sea el titular del derecho y no el infractor. O sea, vean ustedes que se trata de un problema de distribución de riqueza, de una riqueza creada por un sujeto a costa de la explotación de un derecho ajeno. Y sin embargo, no se trata en estricto sentido de una sanción. Esto bajo la óptica anglosajona, de los juristas anglosajones. Porque la obligación no se fija en función de la gravedad de la culpa o de la gravedad de la falta, sino en atención a la medida o cantidad del beneficio ilícitamente obtenido. Pero además, el infractor tiene derecho a deducir ciertos costos y a disgregar ciertos beneficios obtenidos a base de su esfuerzo legítimo. Por ejemplo, si se produce una obra cinematográfica a base de un libreto sin licencia del autor, debe ponderarse el peso proporcional del argumento en la generación de ganancias y separarlo de otros factores legítimos del productor, como el talento creativo del director, el prestigio de las intérpretes, de los intérpretes. A partir de la entrada en vigor del ATIC, que ustedes saben que fue en el año 1994, muchos países europeos y latinoamericanos de tradición civilista han incorporado la noción de beneficios del infractor a sus sistemas de tutela, a su esquema de tutela de derechos de propiedad intelectual. Pero este concepto no ha hallado fácil acomodo, ni por consiguiente, me parece a mí, a título de hipótesis, la cual planteo, operatividad en los sistemas civilistas. El remedio civilista por excelencia, la responsabilidad civil, tiene como protagonista el perjuicio del damnificado. Poco interesa, en principio, en la responsabilidad civil, el beneficio del dañador o del infractor, a menos de que sea correlativo y equivalente a la pérdida del damnificado. El principio Rey, principio de reparación integral del daño, que es el capitel de la responsabilidad civil en los sistemas romanos franceses, insta a poner la mirada en el daño irrogado al acreedor de la responsabilidad, no en el beneficio obtenido por el deudor. Y sin embargo, la mayoría de los países civilistas de Europa y de Latinoamérica que acogieron la sugerencia del ATIC integraron la noción de los beneficios del infractor a sus sistemas de responsabilidad civil. Casi invariablemente se agregó la toma en cuenta de las ganancias del infractor atribuibles a la infracción como un criterio adicional para la cuantificación de los daños y perjuicios. Ni siquiera como un daño indemnizable per se, sino como un criterio de determinación del quantum de habetur. Esta decisión, desde luego, encierra un serio dilema desde nuestra óptica como estudiosos, como cultivadores de la responsabilidad civil. Y el dilema es donde cobra importancia la figura. ¿Qué ocurre cuando el beneficio del infractor originado en la infracción sobrepasa el perjuicio del damnificado? Esto
Esto ocurre muy a menudo. Tiene mayor capacidad productiva el infractor, tiene economías ilegítimas, como dije anteriormente. Y más aún, ¿qué ocurre cuando del todo el titular del derecho de exclusiva no ha sufrido perjuicio alguno? Y el infractor, en cambio, sí ha lucrado con su derecho de exclusiva. Entonces, en el centro del dilema se halla la cuestión, ya ustedes lo han inferido, de las funciones de la responsabilidad civil. Y entonces, volvemos a un tema de teoría general de la responsabilidad civil. Se le debe reconocer a la responsabilidad civil, además de la función indemnizatoria, una función, no digamos punitiva, pero sí desarticuladora del ilícito lucrativo. ¿O implicaría ello admitir expresamente la función punitiva de la responsabilidad civil? Ese es un dilema permanente en los sistemas de tradición civilista. ¿O será admitirlo al menos fragmentariamente, como algunos han concedido en el ámbito de la propiedad intelectual? ¿Y qué justificaría ese trato particular a este especial tipo de derechos? ¿Por qué no hacerlo, por ejemplo, en materia de daños a los derechos de la personalidad, donde también es un ámbito donde el infractor suele tener lucro a base de pues, la vulneración de derechos de la personalidad, el honor, prestigio? Y entonces quedamos en la pregunta fundamental: ¿puede haber responsabilidad sin daño? Ahora, si por el contrario se concluye que la ponderación de los beneficios del infractor únicamente procede en presencia de un perjuicio correlativo del derecho habiente, en concordancia con el principio de equivalencia entre daño y reparación, entonces, ¿qué valor o utilidad vendría a tener esta figura, la agregación de los beneficios del infractor al elenco de criterios de cuantificación del daño? Sería una cuestión estéril. Ahora, habiendo ya transcurrido, estoy hablando de una adhesión que ocurrió en el año 1994, ya pasó un cuarto de siglo. Desde la incorporación en muchos ordenamientos civilistas de esta figura de los beneficios del infractor como parte de los criterios de cuantificación de la indemnización de daños y perjuicios causados a los titulares de derechos de propiedad intelectual, amerita determinar y preguntar si esa decisión fue acertada a la luz de los fines y los compromisos postulados en el ADPIC, compromiso asumido por los estados parte de incorporar mecanismos eficaces de disuasión. Pregunto, ¿será que en la práctica jurisprudencial de nuestros países de tradición civilista, europeos y latinoamericanos, la consideración de los beneficios del infractor entre los criterios de valoración del daño, ¿será que ha contribuido eficazmente a la disuasión de ulteriores infracciones de derechos de propiedad intelectual, que es la finalidad postulada en el ADPIC? ¿O será que ha sido simplemente letra muerta, como me parece a mí que ha sido en nuestro país, en mi país, en Costa Rica? La hipótesis de la cual parto y que les planteo para su reflexión es que la incardinación de la figura de los beneficios del infractor en el ámbito de la responsabilidad civil y más específicamente entre los criterios de valoración de daños y perjuicios ha sido infructuosa. Entonces, de comprobarse esta hipótesis, se abre una veta de reflexión. ¿Habrá alguna solución afuera de los contornos, afuera de los límites de la responsabilidad civil? Y si en los sistemas anglosajones, por ejemplo, la restitución de beneficios del infractor, el disgorgement, ha dado pie a una riquísima, y me parece a mí interesante, muy interesante jurisprudencia, como un remedio exógeno a la responsabilidad por daños y perjuicios, al tort law, cabe analizar si convendría también en los sistemas civilistas reubicar la figura en cuestión afuera de los contornos de la responsabilidad civil, sorteando de esta manera los complejísimos problemas internos a la responsabilidad civil relativos a sus funciones y al rol protagónico del daño. Claro, vamos a ver que al salirnos de las fronteras de la
responsabilidad civil encontramos otro tipo de problemas en el ámbito del enriquecimiento sin causa civilista, del cuasicontrato. Entonces, resulta de interés, saliéndonos de la frontera de la responsabilidad civil, revisitar la figura del cuasicontrato, con el fin de determinar si es viable en el ámbito, al menos en el ámbito de la propiedad intelectual, diseñar un remedio de atribución de beneficios del infractor engarzada en el enriquecimiento injusto, pero libre de los grilletes tradicionales, que ustedes los conocen, el principio de subsidiariedad y el principio de correlación entre el perjuicio del acreedor y el beneficio del deudor. Se justifica analizar a profundidad cómo opera, para hacer esta reflexión, en los sistemas anglosajones la figura del disgorgement of profits en el ámbito de la propiedad intelectual, tanto sus condiciones de aplicación como sus efectos. Lo anterior con el fin de poder evaluar la conveniencia de instaurar en los países civilistas dispositivos funcionalmente equivalentes que puedan realmente ser eficaces para disuadir la infracción de derechos de propiedad intelectual en cumplimiento de los compromisos asumidos por los estados parte del ATIC, porque esto ya no sería una opción discrecional, sino que los países latinoamericanos y europeos que son parte del ATIC tienen un compromiso recíproco. Entonces, la pregunta es si es realmente factible en los sistemas civilistas y a través de cuáles mecanismos atribuir al titular del derecho exclusiva los beneficios obtenidos por el infractor de derechos de propiedad intelectual. El ATIC refleja una especie de consenso universal sobre la conveniencia de neutralizar el enriquecimiento ilegítimo del infractor de derechos de propiedad intelectual. Se considera conveniente evitar que el infractor se enriquezca a costa del trabajo ajeno, es decir, a costa de la explotación de un derecho de exclusiva ajena. Pero ese consenso general sobre la conveniencia de contrarrestar los beneficios del infractor no se extiende a los medios para alcanzar ese fin. Entonces, podríamos decir que existen en el derecho privado hoy, universal, contemporáneo, sendos enfoques principales sobre cómo se debe abordar la cuestión. Primero, por vía de acciones basadas en el enriquecimiento sin causa, que esa es la opción fundamentalmente anglosajona. Entonces, las ganancias o ventajas que el infractor ha cosechado de su actividad ilícita, pues se le restituyen o atribuyen al derecho a bien. Y dos, que es la solución civilista que se ha adoptado en los países civilistas por vía de acciones basadas en la responsabilidad civil, incluyéndolo dentro del elenco de factores a tomar en cuenta para cuantificar la indemnización. Bueno. Como venimos diciendo, el primer enfoque basado en el enriquecimiento injusto es característico de los sistemas jurídicos del common law, donde por razones que vamos a ver, la doctrina del unjust enrichment constituye una fuente alternativa de obligaciones. Países como Estados Unidos, Australia, Inglaterra, el titular del derecho de PI transgredido puede optar entre la acción de daños y perjuicios, damages, y la acción de restitución de beneficios, disgorgement of profits, o restitution for wrongs. Y en ocasiones, como ocurre en Estados Unidos, hasta acumularlas. En Inglaterra hay una diferencia, no puedo generalizar, no se puede generalizar. En Inglaterra, el titular del derecho debe elegir entre una u otra opción, es alternativa, entre dos opciones recíprocamente excluyentes. Y por ser un remedio de equidad, en Inglaterra queda a discreción del tribunal, de la corte, concederlo el disgorgement o no. Pero en Estados Unidos no, en Estados Unidos se pueden acumular con tal de que no haya duplicidad, se pueden acumular ambas soluciones. Pero en contraste, en los sistemas jurídicos de tradición civilista, las soluciones basadas en enriquecimiento sin causa constituyen la excepción. Hay reglas
La excepción confirma la regla. Hay una norma sobre enriquecimiento, una acción de enriquecimiento sin causa en España por infracción, por competencia leal. En Italia hay disposiciones específicas. Pero la regla general obedece a que en los sistemas civilistas el enriquecimiento sin causa constituye una fuente subsidiaria de obligaciones. Entonces, solamente cuando el actor no pueda encauzar su reclamo por vía de responsabilidad civil, sea contractual o extracontractual, queda habilitada la acción cuasi contractual de enriquecimiento injusto o sin causa. Por eso es que la jurisprudencia sobre cuasi contratos es tan escasa. Yo no sé si en sus países natales es así, pero por lo menos en Costa Rica, la jurisprudencia sobre cuasi contratos y enriquecimiento sin causa se cuenta con los dedos de una mano y sobran. Bien. Entonces, veamos cómo ha operado las soluciones basadas en la responsabilidad civil. Vemos un pequeñísimo y breve panorama en los sistemas de tradición civilista. Por ejemplo, en Europa se emitió la Directiva 2004-48-CE, cuyo artículo 13.1 de esa directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, que es de fecha 29 de abril de 2004, vean que son 10 años después del ATPIC. Esa es la directiva Enforcement o la directiva de respeto a los derechos de propiedad intelectual. Establece lo siguiente, el artículo 13, que ha dado mucho de qué hablar. Voy a leer un parrafito, dice. Artículo 13, daños y perjuicios. Los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes ordenen a instancia de la parte perjudicada al infractor que, a sabiendas o con motivos razonables para saberlo, haya intervenido en una actividad infractora, el pago al titular del derecho de una indemnización adecuada a los daños y perjuicios efectivos que haya sufrido como consecuencia de la infracción. Esto no es simplemente otra cosa que reiterar el principio de reparación integral. Luego sigue diciendo, cuando las autoridades judiciales fijen los daños y perjuicios, vean ustedes que es una técnica de cuantificación, tendrán en cuenta todos los aspectos pertinentes, como las consecuencias económicas negativas, entre ellas las pérdidas de beneficios, lucro cesante, que haya sufrido de la parte perjudicada, cualesquiera beneficios ilegítimos obtenidos por el infractor, esto es lo que es innovador, y cuando proceda de elementos distintos de factores económicos, tales como el daño moral. Pero subrayo esta frasecita, cualesquiera beneficios ilegítimos obtenidos por el infractor. Y más adelante, en el párrafo segundo, dice, cuando el infractor no hubiera intervenido en la actividad infractora a sabiendas ni con motivos razonables para saberlo, los Estados miembros podrán establecer la posibilidad de que las autoridades judiciales reordenen la recuperación de beneficios o el pago de daños y perjuicios. Este artículo, que ha sido reproducido casi verbatim en todos los países europeos, ha dado pie a diversas interpretaciones. Y hay al menos dos tesis. La primera es que los beneficios del infractor son tan solo uno entre varios factores a tomar en cuenta a los efectos de la compensación de daños y perjuicios. Entonces, esta tesis abriría la posibilidad de que el infractor conserve sus ganancias demostrando que el titular del derecho no sufrió un daño efectivo o que lo sufrió en menor escala a sus propios beneficios. La segunda es de que se trata de una figura especial dirigida a prevenir y a desarticular ilícitos lucrativos. Eso es una tesis defendida por algunos autores, que sería la interpretación más acorde con la Directiva 2004-48 del Consejo, cuya finalidad expresa es la instauración de remedios efectivos, proporcionados y sobre todo disuasivos para hacer respetar los derechos de propiedad intelectual. Casi todos los países europeos han reproducido casi literalmente en sus respectivos ordenamientos nacionales, en su legislación especial de propiedad intelectual, esta directiva, este artículo 13.1a de la Directiva Europea del año 2004. Solamente quiero ponerles un ejemplo, por razones de tiempo, de los debates que ha generado esta transposición de la directiva. En Francia, tomemos el ejemplo francés, no ha habido consenso sobre la figura de los beneficios del infractor, que fue incorporada al Código de Propiedad Intelectual por la ley número 2007-1544 del 29 de octubre de 2007, que es la ley de transposición de esta directiva que anteriormente mencioné, la 2004-48-CE,
del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de derechos de propiedad intelectual. No se sabe si creó una excepción al principio de reparación integral. Existe ese dilema. Para algunos autores es claro que se introdujo la confiscación privada de beneficios del infractor. Algunos hablan de que se incorporaron daños punitivos al derecho positivo francés en este ámbito particular de la propiedad intelectual. Y sin embargo, bueno, porque efectivamente a través de esta figura se le podría dar al damnificado mucho más que su perjuicio. Sin embargo, la versión oficial sostiene lo contrario. En el Rapport d'information presentado al Senado el 9 de febrero del año 2011, por parte de un grupo de trabajo sobre la evaluación de esta ley, de octubre de 2007, se sostiene que, contrariamente a lo afirmado por parte de la doctrina, la reforma permite atribuir al damnificado todo o parte de los beneficios obtenidos por el infractor a consecuencia de la infracción, pero dans la limite de la reparación du préjudice, dentro de los límites de la reparación del perjuicio. Y señalan, por lo tanto, la reforma no permite a los tribunales sobrepasar la cuantía del daño y dejar de lado, en el ámbito particular de la propiedad intelectual, la regla tradicional de la reparación integral del daño, únicamente todo el daño, pero nada más que el daño. Esta es la versión oficial que se presenta al Congreso. Poquitos meses después, en contraste con esta versión oficial, la Corte de Apelaciones de París, en el caso famoso Mobility, confirmó la condenatoria civil de los creadores de una página de internet que facilitaba la difusión ilegítima de música protegida por derechos conexos. A título de daños y perjuicios, se otorgó a las entidades de gestión colectiva, bueno, los titulares de los derechos, una indemnización equivalente a las ganancias brutas ilícitamente obtenidas por concepto de publicidad. Para justificar la condenatoria, se señaló que había un préjudice colectivo de la profesión, perjuicio colectivo de la profesión, ven qué cosa más indeterminada, de los productores de música y los artistas, intérpretes y ejecutantes. Claramente hay un non sequitur entre la conceptualización del perjuicio y su método de cuantificación. En el plano contrafactual, las entidades de gestión colectiva jamás habrían percibido regalías por la licencia de comunicación pública, habrían recibido regalías por la licencia de comunicación pública, pero no ingresos por publicidad, que fue que era el sistema de ingresos del infractor. Y todos estos ingresos fueron confiscados y fueron atribuidos a las entidades de gestión colectiva. Esto es en el ámbito francés, para que vean ustedes que subsiste ese dilema sobre cuál es el verdadero rol de esta figura que estamos comentando. En Centroamérica, la figura de los beneficios del infractor está, por ejemplo, en Costa Rica, reconocida abiertamente en el artículo 40 de la ley 8039 de procedimientos de observancia de derechos de propiedad intelectual, como un criterio más para cuantificar daños y perjuicios. Casi todas son idénticas, esta norma. El CAFTA-DR, el Tratado de Libre Comercio, República Dominicana, Centroamérica, Estados Unidos, también establece este acuerdo que, al menos para los casos de infracciones a los derechos de autor y derechos conexos y falsificación de marcas, las ganancias del infractor atribuibles a la infracción y que no hayan sido consideradas al calcular el monto de los daños y perjuicios a los que se refiere el numeral tal, se tomarán en cuenta para cuantificar la indemnización de daños y perjuicios o la prestación, para hablar en términos más amplios, que el infractor le debe pagar al titular del derecho de exclusiva. Ese es en el ámbito del CAFTA-DR. En Sudamérica, para mencionar el caso de la comunidad andina, el artículo 273 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que se llama Régimen Común sobre Propiedad Intelectual, esa es una norma emitida el 14 de diciembre de 2000, preceptúa, artículo 243, para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios, se tomará en cuenta, entre otros criterios, los siguientes: A, el daño emergente, el lucro cesante, esa es la tradición, sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; B, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción.
O C, el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual. Esa es la licencia hipotética. Pero el que nos interesa es el punto B, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción. Entonces, nos hemos preguntado, y les pregunto a ustedes, por favor, si tienen, les hago una solicitud a estimados espectadores o escuchas de esta charla, que si tienen información me la hagan llegar, porque estoy en plena investigación de este tema. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial de 6 de mayo de 2022, vean ustedes, que es reciente, dictada a requerimiento de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso número 140 IP 2021, que es un proceso de infracción a derechos de propiedad industrial por el presunto uso indebido de las marcas MK, denominativas y mixtas, y MCK, denominativas y mixtas, indicó de los criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios. Y hace un desarrollo el Tribunal de la Comunidad Andina. Pero cuando usted la lee, no tenemos tiempo de leerla en detalle, pero cuando usted la lee, usted va a ver que lo que hay es una visión fundada en la posición, en la postura más tradicional de la función indemnizatoria de la responsabilidad civil. Al final de la resolución, de modo tangencial, en el párrafo 2.5 de la interpretación, se limita a observar que el artículo 243 admite otros criterios de cuantificación. Entre ellos menciona los beneficios del infractor y la licencia hipotética. Dice la sentencia esta o la resolución. La norma autoriza además que se tomen otro tipo de criterios sobre el monto del daño indemnizable y los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de los actos de infracción. Nada más. Entonces, llama poderosamente la atención el silencio que esta interpretación del año 2022 guarda en torno a la figura de los beneficios del infractor, la cual indudablemente constituye el elemento sui generis más innovador que marca la especialidad de la materia y que no puede ser explicado en clave de reparación integral del daño ni en clave de la función tradicional indemnizatoria. No aclara, desde luego, ni aborda la interpretación prejudicial. ¿Qué ocurre cuando los beneficios del infractor, el lucro emergente, desbordan cuantitativamente los daños y perjuicios sufridos por el titular del derecho? Ni tampoco el problema central de qué ocurre cuando el infractor lucra u obtiene economías injustificadas del hecho ilícito, a pesar de que el derecho habiente no pueda acreditar la existencia de ningún daño o perjuicio efectivo. Bueno, creo que hasta este momento, pues, lo que he hecho es plantearles la duda, plantearles el problema, abrir la discusión. No quiero traer soluciones a priorísticas. Quisiera, pues, recibir de ustedes, los que tengan interés en este campo, respuestas, preguntas, retroalimentación, y que podamos discutir entre amigos este problema jurídico tan apasionante que se plantea por este encuentro cultural que engloba uno de los instrumentos más importantes de la globalización, que es el ADPIC. Y finalizo con la misma pregunta de la cual partí, a la cual no tengo respuesta. ¿Es realmente factible en los sistemas civilistas y en caso afirmativo, a través de cuáles mecanismos jurídicos, dentro o fuera de la responsabilidad civil, atribuir al titular de derechos de exclusiva los beneficios obtenidos por el infractor de derechos de propiedad intelectual? Bueno, les dejo ahí planteada esta pregunta y aprovecho para enviarles un cariñoso saludo desde Costa Rica, en la espera de vernos muy pronto en próximas ocasiones de intercambio cultural.